Hemos estado hablando de la oración. Usted no se imagina el poder que tiene la oración. Y no se lo imagina y no me lo imagino. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos experimentado el máximo del poder de la oración. Y el jueves estuve haciendo un reto a la congregación. Necesitamos orar más. Si usted cree que está orando lo suficiente, no es lo suficiente. Necesita orar más. Si hacemos una lista de las cosas importantes en nuestra vida, déjeme decirle que vamos a entrar en un debate aquí, pero le voy a ganar el debate. La oración no está en primer lugar. La oración tal vez está en quinto lugar, en sexto lugar, en séptimo, en octavo. ¿Cuál es el reto? Que pasemos la oración de los lugares bajos donde está a las alturas, porque necesitamos esa comunión con el Señor. El jueves dijimos y reflexionamos algo acerca de qué debemos orar. Y ya entendimos que debemos desahogarnos con el Señor y debemos entregar todo en oración. Es lo que acabamos de hacer ahora. Usted entrega todo, no deja nada. Usted hace una lista, usted expone, usted es específico con el Señor, porque hay cosas específicas en nuestra vida. Somos muy generales para orar. Señor, oramos por los fulanos alrededor, pero tenemos que dar nombres. Tenemos que orar por familias específicas, por personas específicas, por necesidades específicas. Y en tu vida tienes que exponer específicamente lo que necesitas al Señor para que Él te dé luz y claridad. Y comenzar a desarrollar una oración más fluida con el Señor. Hoy el reto es cómo orar. Y a veces nosotros en nuestro nerviosismo hemos dicho cosas no muy bíblicas en las oraciones, ¿verdad? Porque estamos nuevos, no sabemos orar y nos ponemos nerviosos. Señor, ayúdanos. Sí, Señor, porque si nosotros nos ayudamos, tú nos ayudas. ¿Has escuchado eso, verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, dice tu palabra. ¿Dónde dice eso en la palabra? No sé, pero sonó bonito, ¿verdad? Y así hemos cometido errores en la oración porque todavía no hemos tenido el contacto con la palabra para poder hablar con nuestro Padre. ¿Cómo habla nuestro Padre con nosotros? ¿Cómo habla el Señor con nosotros? A través de su palabra, pero no hemos leído todavía su palabra. Por eso es que a veces decimos con toda autoridad, ¿verdad? Tu palabra dice, ¿verdad? Y nunca dijo la palabra, eso se nos ocurrió a nosotros. Al contrario, la Escritura dice que no por obras para que nadie se gloríe. Usted no se puede ayudar en nada, el Señor es el que ha tenido misericordia con nosotros. Pero bueno, cometemos errores. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? El primer punto que yo quiero que entiendas es que necesitas enfocarte en la oración. Cuando te sientes, cuando te arrodilles, cuando dediques ese tiempo en oración, enfócate en la oración. Mira lo que dice en Mateo capítulo 6, la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Mateo capítulo 6, vamos a leer del 9, el 9 específicamente. Dice, ustedes deben orar así, fue lo que les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Oren así. ¿Y cómo comienza la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, aquí como en el cielo, es decir, en todo lugar. Pero me llama mucho la atención cómo empieza la oración. La primera palabra ya me enfoca en la oración. Para que no me desvíe de lo que tengo que hacer en la oración y de lo que tengo que pensar y de lo que tengo que alabar y de lo que tengo que decir. Todo está enfocado en quién. Hay una palabra clave ahí, Padre. La dirección de tu oración es clave y la oración modelo de Jesús nos da la primera palabra clave, porque hay dos palabras claves aquí para enfocar la oración. La primera es Padre. No es solo un Dios al aire, no es solo un Dios amplio, lejano. No es como el papá les daba esta ilustración un domingo. No es como una casa de 2 pisos donde los niños están en la primera planta de la casa haciendo un relajo ahí, andan corriendo, andan para acá, abren la refrigeradora, prenden el televisor, prenden las luces, los hijos andan abajo y el papá está en el segundo piso. Y a veces cuando los niños hacen mucho ruido abajo, ¿qué hace el papá en el segundo piso? ¡Ey! ¡Pórtense bien! Así es Dios. Un papá que está ahí arriba, gruñón, que cada vez que nos portamos mal nos está regañando. ¡Ey! Voy a bajar si no se portan bien.
esa parece la idea que tenemos de Dios, el papá gruñón que está en el segundo piso, que cuando nos portamos mal ya está diciendo que va a bajar con la correa. No es la imagen de Dios que yo tengo, no es la imagen del Padre que yo tengo. El Padre que yo tengo está aquí conmigo, en Cristo, en el Espíritu, su promesa, y está aquí conmigo, y es mi Padre. Abba Padre, dice la Escritura, es mi papá. A veces nosotros lo vemos como ese papá gruñón que está en el segundo piso. No, no es así. Dice Padre nuestro. No es un Padre lejano, sin sentimientos al que oramos. Es nuestro Padre, es mi Padre, es personal. Y esta es la figura clave para enfocarnos en la oración. Cuando decimos Padre nuestro, recordamos que el Dios que creó el universo, el cielo y planeó todas las cosas es mi papá. Es diferente, ¿verdad? Cuando digo el Dios que creó el universo y todas las cosas, ese es mi papi. Ese es mi Abba. ¿Sabe lo que significa Abba Padre? Es papito. Es una forma íntima de decir, estás cercano conmigo, papá. Enfoca tu oración. El Dios que creó todo el universo y planeó todas las cosas es mi Padre. Es el Padre que nos provee, es el Padre que me sustenta, es el Padre que me protege. Ese es mi Padre. Y la oración nos recuerda que podemos correr a nuestro Padre para presentarle nuestras necesidades. No es cualquier Padre, es el que creó todas las cosas. Es el que tiene el plan perfecto, es el que es santo, santo, santo. Y la oración nos recuerda eso cuando dice Padre nuestro, es Padre mío, mi Padre. Pero Jesús también nos recuerda que Él no solo es Padre, sino que en el mismo versículo hay otro término, implícito. Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Vénganos, ¿qué? Tu reino. Subrayen eso, por favor. Vénganos tu reino. Es decir, implícitamente me está diciendo que mi Padre es rey. Aquí cambió la cosa. No solo es tu papá, también es tu rey. Él no es solo cualquier padre, sino que tiene autoridad como rey. Cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos reconociendo que nuestro Padre es el rey que hace su voluntad perfecta en nuestras vidas. Y como rey, su ley en su reino debe ser cumplida y obedecida. Porque a veces con la imagen de padre y de papá y de papito nos volvemos muy regalones. Sí, mi papito, mi papá. Pero que no se te olvide que también tu papá es rey. Y al rey hay que ¿qué? Obedecerle, él es rey. Y este concepto de rey añade una parte importante al enfoque de tu oración. Por eso es que cuando ores, y la pregunta es ¿cómo orar? Necesitas enfocar tu oración. ¿A quién va dirigida la oración? ¿A quién va dirigida la oración? A un Padre Rey. Grábate estas dos palabras. Cuando hinca rodillas y dirígete a tu Padre Rey. Él ordena, Él hace y Él no hace porque Él es Rey. Generalmente con nuestros papás, queremos que nuestros papás nos cumplan algunas cosas. Papá, necesito esto. Y si el papá no lo compra o no te lo da, hacemos un gran berrinche, ¿verdad? ¿Ha visto los berrinches? A veces en algún lugar en el supermercado anda la mamá con su hijo y el hijo haciendo un berrinche, o anda el papá con el hijo en el banco y usted ve cómo hace el berrinche. Sí, es nuestro papá, pero por favor acuérdate que también es nuestro rey y a un rey se obedece. Él ordena, él hace y marca esto, él también no hace. El rey también dice eso no y eso no. Y el rey lo dice porque el rey sabe, porque este no es cualquier rey, es el rey del universo, es el rey que lo sabe todo. Y si este rey lo sabe todo, cuando él dice no, ese no es ¿qué? Perfecto. Es mi Padre, es mi rey. Y su voluntad a veces no es mi voluntad. Y por eso tengo que verlo también no solo como padre, sino como rey. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Su palabra es ley, Él tiene dominio sobre todo y debemos aceptar su soberanía.
Tu enfoque entonces necesita ver este punto de vista, y aquí está el beneficio para nosotros. La implicación es que si Él tiene el dominio sobre todo, del mismo modo mi oración está sujeta al dominio de todo. ¿Captan la idea? Si mi Padre Rey es perfecto en todo, cuando yo me dirijo a mi Padre Rey, todo lo que yo exponga está sujeto a su soberanía y su perfección amplia en todo. Tu oración está asegurada, pero necesitas enfocarla, necesitas concentrarte en quién es Él. No hay límite en la oración. Una cosa es decir, ese es mi papá, pero otra es decir, ese es mi papá y ese es mi rey también. O ese es mi papá y les cuento, mi papá es rey. Es diferente, ¿verdad? El enfoque. Necesitas saber a quién estás orando. No te olvides quién es Él que recibe nuestras oraciones. Nunca te olvides de eso. Cuando estés orando, nunca te olvides de quién es el que recibe la oración. Es mi Padre, es mi Rey. Segunda cosa que quiero resaltar hoy. ¿Cómo orar? Primero el enfoque, pero en segundo lugar tienes que entender que la oración es individual y es corporativa al mismo tiempo. Es individual y corporativa. Aquí hay dos facetas interesantes de la oración. Mateo capítulo 6, vamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la Nueva Versión Internacional: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente ¿qué? Los vea. Les aseguro, dice el Señor Jesucristo, que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, y aquí a lo personal, cuando te pongas a orar, ¿qué dice ahí? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, ¿qué dice ahí? Te recompensará. El pasaje no está descartando la oración pública aquí, definitivamente. Está criticando cómo hacemos mal o con la forma en que oramos públicamente o corporativamente en un grupo. En contraste, el pasaje enfatiza el poder de la oración individual y personal. Está haciendo un énfasis aquí en el efecto tremendo que hay en una oración secreta, que nadie ve, que nadie escucha, solo tu Padre que está en lo secreto te escucha. Esta oración, déjame decirte que tiene poder. A veces nosotros decimos, pero nadie me está escuchando. Es que nadie necesita escuchar lo que estás exponiendo a Dios. ¿Han escuchado esas oraciones elaboradas y pomposas? A veces, por algunas personas. Oh Señor de los ejércitos celestiales, aquí estamos nosotros, tus súbditos, para ser embestidos de poder bajo la extravagancia de la gloria de tu nombre. Excelsa y asombrosa, exuberante divinidad. Y uno dice, wow, este debe tener un doctorado en oración, porque sí la hace, ¿verdad? En realidad es cierto todo lo que dije, pero a veces le ponemos un poquito, ¿verdad? Para que el que está escuchando diga, wow, ¿no le ha pasado? Mira, la importancia de lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es no caer en el error de querer impresionar con una oración. No tienes que hacerlo. Lo que salga de tu corazón, y cuando has leído las Escrituras, lo que tienes que hacer en oración es repetir lo que has aprendido en las Escrituras y poder hablar con el Señor. Y si estás públicamente, pues aprovechar que hay personas que están escuchando y guiar a todos los que están ahí en ese círculo de oración en alabanza al Señor. No es para impresionarlos a ellos, es para dirigirnos al Señor. Pero me llama la atención el contraste aquí de la oración individual. Te animo definitivamente a que lo hagas, porque solos en nuestros cuartos o donde quiera que te encierres a orar, estamos el Padre Rey y yo y nadie más. No hay que impresionar a nadie ahí.
No tienes que estar preocupado de si tu palabra fue la palabra que se necesitaba escuchar en el momento. Es tu Padre, Rey y tú. Así que no te importe tus palabras, si son elevadas o no. El Señor conoce nuestro corazón. Él sabe lo que sale de nosotros. No hay a quien impresionar, no hay distracciones de otras personas. Nadie nos mira, nadie nos escucha, solo nuestro Padre Rey. Fui pastor en Centroamérica y me recuerdo que ayudé cuando era estudiante en el seminario a una pequeña iglesia de un compañero y su mamá que estaban fundando una iglesia en el garaje de la casa. En el patio de la casa tenían un garaje ahí, pusieron sillas y abrieron las puertas para quien quisiera entrar. Y empezó a llegar gente. Y ahí estaban, muchas veces tuve que ayudarle a él y a su mamá con la música, con la predicación, orando, servicio en la iglesia. Era muy típico en América Latina, con las puertas abiertas a la calle de la iglesia. Y cuando estábamos orando, siempre había un borrachito que entraba a la iglesia. Y se sentaba atrás, pero no se sentaba tranquilo, ahí estaba hablando y ahí decía cosas. Y a veces estábamos orando y el borrachito entraba y hablaba y decía, nos desconcentraba en la oración. Un día tuve que parar la oración y decir, por favor, ve, agárralo y haz algo con él. Cuando estás en tu cuarto en lo secreto, no hay nadie que te distraiga. No hay nada. Es tu Padre, Rey y tú en tu cuarto. Y puedes expresarte con todo lo que hay en tu corazón. Con cualquier palabra, porque es más, si no sabes cómo expresarte en ese momento, el Espíritu Santo que está en ti va a hablar por ti. Para que el Señor entienda lo que hay en tu corazón. Él lo sabe. Te animo a orar en tu cuarto secretamente. Ojalá que nadie se entere. No necesitas preocuparte del público. Tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Eso está asegurado ahí. No necesitas enfocarte en las cosas públicas tampoco. Necesitas enfocarte en lo secreto. Él hará la obra en las cosas públicas. A veces estamos muy preocupados por las cosas públicas. ¿Qué hará fulano? ¿Qué hará este otro? ¿Cómo lo harán? ¿Por qué no lo hacen así? Y aquí va una exhortación para nosotros que sale implícita aquí en el pasaje. A veces nosotros queremos hacer los cambios en forma pública con lo que decimos o hacemos. Mi pregunta es, ¿ya oraste en lo secreto lo que estás haciendo o diciendo o queriendo que se haga en público? Si ni siquiera has tomado un tiempo para arrodillarte y pedirle al Señor que se haga su voluntad en este proyecto o en esto. ¿Se dan cuenta? Estamos más enfocados en lo público que en lo secreto. Te animo a encerrarte en lo secreto y a exponer delante de Dios lo que hay en tu corazón. Porque entonces el Señor va a poder recompensar ¿en qué? En público. Pero si ni siquiera lo has expuesto secretamente con todo tu corazón ante Él en una conversación privada, ni sueñes que en público se va a dar. ¿Captas la idea? Yo sé que es complicado, pero debes buscar intimidad con Dios. Digo que es complicado porque hoy en día cuesta encontrar un lugar secreto, como dice ahí, o un lugar privado para orar. Piensen por un momento, ¿cuál sería el lugar más adecuado en tu casa para orar y en qué momento y en qué horario? Si lo debes hacer como dice el Señor Jesús, entra en tu cuarto y cierra la puerta y que nadie te vea y que nadie te escuche. ¿Cuál es el mejor momento y cuál es el mejor lugar? ¿Ya lo pensaste? No creo que tu casa sea tan grande como para estar ese cuarto, no ese cuarto, ya sé dónde. Porque si es necesario encerrarte en el baño en algún momento vas a tener que hacerlo. Hay que hacerlo. Y te sorprenderás de lo que el Señor hará en tu vida cuando lo hagas. Ahí está el reto, individualmente. Miren lo que dice Job capítulo 42, del versículo 1 en adelante. Job 42, del 1 adelante. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes, que es ¿quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Miren lo que estaba diciendo Job, que Dios estaba diciendo, ¿qué dice? ¿Qué hace? Oscurece mi consejo. Job está hablando tonteras, es lo que está reconociendo Job que hizo y que Dios
pensó de él. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Si usted lee los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que Job se puso a decir algunas cosas que se le pasó de la mano, ¿verdad? Entonces Dios le tuvo que decir, momento, Job, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Versículo 4, dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo cuestionaré y tú me responderás. Y miren el reconocimiento que hace Job aquí. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora que estoy hablando contigo en una conversación personal y directa, te veo con mis propios ojos. ¿Qué es lo que reconoce Job aquí? Que en un momento de su vida él hablaba y decía, pero ahora que estaba delante del Señor en una conversación con el Señor directa, ¿qué es lo que dice Job? De oídas te había oído, Señor, perdóname, porque ahora que estoy hablando contigo, ahora sí te veo, ahora sí empiezo a descubrir quién eres tú, Señor. Secretamente vas a descubrir, te vas a sorprender, vas a decir igual que Job, Señor, ahora te conozco, Señor, ahora empiezo a ver lo que obras en mi vida y lo que harás en mi vida. ¿Cómo es que Job abre los ojos? En la intimidad. En una situación difícil y cuando él deja que Dios hable, porque Job estaba en una situación difícil. Si usted cree que está en una situación difícil y complicada ahora, usted ni se imagina en comparación con Job. Y Job estaba en una situación difícil y complicada, pero en la intimidad encontró la respuesta, en la intimidad con Dios. Estoy seguro que Job oraba antes de todo lo que pasó, pero ahora estaba hablando de verdad con Dios, ahora sí estaba orando de verdad. Te invito y te reto a encerrarte en tu cuarto y a enfocarte en ese Padre Rey que tienes y empieces a hablar con Él de verdad. Ahora, la oración también tiene un factor comunitario y corporativo, porque no lo podemos descartar. Cuando Jesús critica a los fulanos que oran en público para ser vistos, está criticando la forma en que lo hacen, pero no está diciendo que no lo hagamos. Orar en público y orar como iglesia y como comunidad, como lo hemos hecho hoy aquí, tiene algo muy importante. La oración también tiene ese factor de poder cuando juntos unimos la oración. La oración corporativa o comunitaria reconoce un grupo, un rebaño, un pueblo. Implícitamente oramos por nosotros, intercedemos los unos por los otros, que fue lo que hicimos aquí ahora, ¿sí o no? Y claro, eso es diferente a orar solo en tu cuarto, porque cuando estás orando y sientes la presencia de tus hermanos que están orando por ti, claro, es diferente, te están apoyando en eso que es complicado o difícil tal vez para ti. Hechos capítulo 1, miren lo que dice, Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, dice que estaban ahí, en un mismo espíritu. ¿Se dedicaban a qué? En un mismo espíritu. A la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Todos estaban ahí, la familia de Jesús, las mujeres que andaban alrededor, que servían en muchas cosas. Hay una lista de un montón de mujeres que andaban ahí con los discípulos trabajando mano a mano en lo que Jesús les había encomendado. Pero todos estaban en un mismo espíritu. Después de la ascensión de Cristo, en medio de un tiempo angustioso, un contexto de sentimientos encontrados, porque este pasaje que acabo de leer es después de que Jesús asciende, después de que Jesús hace todo el trabajo. Entonces ellos están desorientados. A Jesús lo crucificaron y todo, y ellos se unen en oración para poder sentir apoyo el uno del otro. Dice que todos en un mismo espíritu, espíritu con minúscula, significa unidad. Están todos en el mismo sentir, eso es lo que quiere decir ahí. Hay una característica de la oración comunitaria y es la unidad que tenemos que tener cuando oramos. Es decir, que cuando usted ore, no ore por algo que usted cree. Usted ore por algo que creemos todos. La oración, cuando usted le dan la oportunidad de orar en un grupo, usted dirige al grupo para orar ante el Señor por lo que nos une, no por lo que nos desune.
Yo he escuchado unas oraciones bárbaras que no son oraciones, son predicaciones regañando al fulano que está al lado. Eso no es una oración en un mismo espíritu, ese es otro tipo de oración. La oración que debemos hacer es una oración en un mismo espíritu, en lo que nos une ante el Señor. ¿En qué momento fue esto del pasaje que les acabo de leer? En un momento de necesidad comunitaria. ¿En qué momento nos encontramos hoy? En momentos de necesidad comunitaria. Necesitamos oración. ¿En qué? En un mismo espíritu para que obre en la necesidad. Te reto a que vengas a orar. Dijimos que el día jueves a las 7:30 estaremos aquí online, pero te reto a que vengas a orar porque tenemos un tiempo de oración para que oremos en forma comunitaria. Oremos en el estacionamiento de la iglesia. Ok, yo acepto que hay personas que no quieren entrar y estar en un ambiente cerrado con otras personas. Lo respeto y lo acepto. Te reto a que vengas a orar en el parqueo de la iglesia. ¿Se recuerdan que les había dicho el miércoles a las 7:30? Pues ahora saben a qué los estoy retando. Afuera, en un ambiente libre. El clima está pero delicioso, ¿sí o no? ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Está como para sentarse en una sillita afuera y el viento, esa brisa de otoño que viene. La época más rica aquí en Texas es ahora, este tiempo de otoño. Los zancudos empiezan a irse. El fresquito y la temperatura exacta, yo diría así como ayer, como hoy, así que se quede, ¿verdad? Y tenemos lo que queda del mes de septiembre y el mes de octubre sabroso. Noviembre ya empieza a sacar los abrigos. El reto que le quiero hacer es este. Miércoles 7:30, el que quiera venir a orar al parqueo de la iglesia, traiga su silla de playa, nos sentamos ahí, leemos un versículo y oramos. Venimos a orar, nada más que a eso, oración comunitaria en un mismo espíritu. ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué hay que orar? Un montón, una lista bárbara. Hay gente que necesita oración, nuestra iglesia necesita oración, tu familia necesita oración, tu vida espiritual necesita oración. Necesitamos unirnos en un mismo espíritu para orar. Así que el reto, ¿cuál es? Este miércoles, si usted quiere venir a orar, solo estacione su carro ahí en distancia. Tenemos un parqueo enorme ahí afuera, así que usted puede, no es necesario hacer un distanciamiento de 6 pies, usted lo puede hacer de 20 pies y nos vamos a oír igual, porque lo que importa es la oración que vamos a hacer en el parqueo de la iglesia el miércoles a las 7:30. Paso el anuncio a todos los que están ahí, los que están acá, miércoles 7:30, yo estaré ahí en el parqueo, líderes de la iglesia, estaremos orando en un mismo espíritu. Hechos 12, miren, quiero ampliar el reto. Hechos capítulo 12, versículos 6 al 12. Voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio y matarlo, este dormía entre 2 soldados. Está hablando de Pedro, encarcelado. Lo habían agarrado, habían matado a otros líderes de la iglesia y Herodes, como vio que esto le agradó a alguna gente, agarró a Pedro, lo metió en la cárcel y lo tenía listo para asesinarlo. Y Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados en la cárcel, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó Pedro con unas palmadas en el costado y el ángel le dijo: date prisa y levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro estaba como sorprendido ahí. El ángel le tiene que decir: hombre, agarra todo lo que tienes. Salimos ahorita de aquí. Pedro salió tras él, pero no sabía realmente si estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y nadie los vio y llegaron al portón de hierro. Miren la descripción aquí, un portón de hierro. Nadie salía de esa cárcel. Pero cuando hay oración, se rompen portones y cadenas y todo. Y Pedro sale con el ángel a través de ese portón de hierro. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo.
Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ojo con lo que dijo Pedro, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ahora sé, dice él, que todo se va a cumplir como el Señor lo dijo. Versículo 12, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. Y mire, subraye esto, por favor, porque esta es la causa de todo. Donde muchas personas estaban reunidas haciendo ¿qué? Orando. ¿Qué? Muchas personas reunidas orando. Y no que Herodes anda agarrando en la calle a todo el que dice que es cristiano o parece y tiene cara de cristiano. Ya Pedro está en la cárcel. ¿Y qué están haciendo estos locos orando juntos? Orando. Pedro estaba en la cárcel listo para ser ejecutado. Literalmente había toque de queda en Jerusalén. El toque de queda decía: si eres cristiano, quédate en casa. ¿No le suena parecido eso? Si sales, te mueres. ¿Y qué estaban haciendo estos locos? Juntos, en comunidad, orando. El poder de la oración. Todavía creo yo, no hemos experimentado el poder de la oración individual y comunitaria. Perdón, me atrevo a decirlo, no hemos experimentado todavía el poder de la oración individual y comunitaria, y por eso estoy haciendo el reto a que lo hagamos, para que veamos el poder de Dios, para que veamos cómo Él obra, cómo Él actúa y podamos dar testimonio de las maravillas de Dios. Si no, ¿de qué testimonio vas a dar si no hay maravillas? Me llama la atención que Pedro, después de ser librado, dice ahí, volvió en sí y dijo: ahora comprendo, ahora entiendo que Dios libera, cuida, salva y hará lo que tiene que hacer con nosotros. Pedro en la cárcel estaba durmiendo, pero cuando es liberado y cuando ve el poder de Dios, dice: ahora entiendo. ¿No será que hoy en día algunos necesitan entrar en sí como Pedro y decir: ahora entiendo? Pero para eso tenemos que orar. Eso no va a ocurrir si antes no hay un par de locos orando juntos en comunidad. No importa si Herodes anda matando o no anda matando, si anda agarrando a la gente en la calle o si hay toque de queda. Volvamos en sí y usemos el tiempo como una oportunidad de dar testimonio y ser luz. Si caes preso, no te preocupes, ángeles cuidan de nosotros. Voy a hacer una aplicación para mí mismo. Si me contagio, estaré tranquilo porque Dios me cuida. Ojo que hablo por mí, no estoy hablando por usted. Yo hago lo que tengo que hacer. Si yo me contagio, Dios me cuidará. Él es mi Señor. Pero nadie va a decirme si lo tengo que hacer o no. Lo debo hacer. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo Pablo. El poder de la oración comunitaria es tremenda. El poder de la oración en grupo es milagrosa porque unifica. Estaban ahí, dice, en un mismo espíritu. Estaban tratando de pedir la voluntad del Señor y la vieron. Una cosa es pedir la voluntad de Dios y quedar en espera, pero ellos pidieron la voluntad de Dios y la vieron en el momento. Estaba tratando de pensar en cómo serían las palabras y frases de la oración de los discípulos, las mujeres y los que estaban ahí orando cuando Pedro estaba en la cárcel. Traté de imaginarme el grupo. ¿Cómo orarían? Nosotros sabemos cómo oramos en la iglesia, típicamente, ¿verdad? Antes de la pandemia, grupitos de oración, júntense en pareja. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en los servicios, muy común aquí? Júntese con 2 o 3 personas, o vaya y ore por esta pareja, vaya y ore, y hacíamos esas dinámicas aquí en el templo. Bueno, ahora está complicado, no se puede, ¿verdad? Distanciamiento. Pero podemos seguir orando. Entonces estaba tratando de pensar cómo estaban orando ellos. Y literalmente me puse a pensar cómo estarían orando o qué oración harían. Y se me vinieron a la mente estas cosas. Señor, líbranos del mal. Estarían orando esos locos ahí. Señor, dale fuerza y sabiduría a los que predican en la calle. Señor, hay mucha gente que se ha convertido en Jerusalén. Protégelos, Señor, que Herodes no los agarre. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Esta oración sí que fue milagrosa.
Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, protege al hermano Pedro para que se vuelva a unir con nosotros. Si lees la historia completa, hay algo que tocó mi corazón, porque la oración fue respondida. Y está en Hechos capítulo 12, versículo 14. Pedro, después de que entró en sí, se vio solo ahí en la calle y empezó a mirar para todos lados a ver si los guardias no se habían dado cuenta y salieron a la siga de él. Se va a casa de María, la madre de Marcos. Y en el versículo 13 del mismo capítulo, el capítulo 12, dice que una muchacha sale a recibirle, una criada, dice en algunas versiones, sale a ver quién está golpeando afuera. Y mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 14. Me reí un rato cuando estaba leyendo esto, pero al mismo tiempo me emocioné. Versículo 14 dice: al reconocer la voz de Pedro, esta muchacha, una criada, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir la puerta. Y Pedro estaba afuera golpeando la puerta y mirando para todos lados a ver si no lo agarraban otra vez. Y esta muchacha, cuando lo ve, estaba tan feliz que corre hacia el grupo que estaba orando y les dice: afuera está Pedro, afuera está Pedro. Lea la historia. Los del grupo ni sabían la respuesta que habían tenido del Señor. ¿Está loca, muchacha? ¿Cómo que si Pedro está en la cárcel? ¿No has visto el portón de hierro de la cárcel que tenemos aquí? No, está afuera. Y ya se imaginan a Pedro, era golpe. Muchacha, ¿dónde te fuiste? Abre la puerta. Ahorita me agarran otra vez. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Hermano, si va a venir el miércoles a las 7:30 a orar, traiga a sus hijos. ¿Sabe? Me puse a pensar en la muchacha que estaba ahí. Algunas traducciones dicen una criada. Probablemente era una teenager, era una adolescente que estaba ahí. De esa adolescente que a veces cuando nosotros estamos aquí, está por allá, que se me pierden a veces. Bueno, no voy a decir quiénes, pero voy a mirar hacia allá. Y seguramente estaban por allá en la puerta o le dijeron: mira, muchacha, ve a chequear la puerta. Que varias veces se lo he dicho a algunos aquí, algunas chicas, algunos chicos: ayúdanos, ve a chequear la puerta. Y esta muchacha estaba por allá en la puerta, seguro. Estaba con su celular ahí cerquita de la puerta. Y cuando golpearon, ella no abrió la puerta, perdón. Miró y vio que era Pedro. Pero ¿saben? Se me vino a la mente qué había en la mente de esta muchacha. Esta muchacha está por allá, la mandaron a cuidar la puerta o la mandaron a otro lado o andaba en otro lado, saber haciendo qué. Pero ella había escuchado las oraciones de los que estaban adentro. ¿Cuáles eran las oraciones de los que estaban adentro? Libera a Pedro, Señor. Señor, libera a nuestro líder, sácalo de la cárcel. Por eso es que cuando ella lo vio, se alegró, en su mente conectó. No sé, esta es locura mía, ¿verdad? En su mente esa muchacha conectó: oh Señor, tú respondiste las oraciones. Lo que mis papás y la gente ahí adentro están orando se hizo verdad, es real. Miércoles 7:30 aquí en el parqueo, traiga a sus hijos. A lo mejor se van a poner a jugar básquetbol ahí, pero les aseguro que están escuchando lo que oramos nosotros. Señor, sana. Señor, libera. Señor, quita esas cosas que están estorbando nuestra vida. Ellos saben, ellos ven. Los desafío a venir a orar este miércoles. ¿Quiénes van a venir? Hechos capítulo 21, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Pasó un tiempo extraordinario con un grupo de gente. Dice, si usted lee el pasaje completo, Pablo llegó a un lugar y estuvo 7 días ahí con unas personas. Y estuvo un tiempo de comunión precioso y todo. Pero cuando ellos se fueron, dice que salieron y todos le acompañaron con sus mujeres. ¿Y qué dice ahí? E hijos. La oración en grupo no es solo para los adultos mayores. Quien tiene ese concepto que la oración es para los viejitos está equivocado. Salieron todos con sus mujeres y con sus hijos. Es una cuestión familiar. Hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos.
¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló toda la familia para orar? Oh Señor, perdónanos porque estamos lejos de poder experimentar lo que es la oración en nuestras vidas. Y miren, cuando leí esto sentí un celo por dentro, celo de verdad, de celoso. Se arrodillaron a orar en la playa. ¿Usted sabe cuánto daría yo por arrodillarme en la playa? Especialmente en estos días, yo parece que veo la playa donde yo crecí en la costa. Playa invierno, playa verano, playa donde si usted quiere ir a reflexionar, usted va a la playa, usted ve las olas, las rocas, el mar. Y cuando yo estaba leyendo esto no pude detenerme en puestos de rodillas en la playa. Señor, yo quisiera arrodillarme ante ti, Señor, y presenciar tus bellezas. Y oraron juntos como familia y despidieron a Pablo. Ellos necesitan ver, estoy hablando de los hijos, de la familia, necesitan ver que no estamos de brazos cruzados, necesitan ver que no estamos atemorizados por todo esto, frustrados, enojados, molestos por la pandemia y por todo lo que ocurre. Ellos necesitan ver que nosotros estamos orando unánimes en un mismo espíritu, que esto sea serio, que ellos vean que nosotros enfocamos nuestra oración a un Padre y a un Rey que lo creó todo. Termino con este pasaje, porque si va a ser un reto, usted necesita un desafío. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 16. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Y saben, este es uno de los pasajes donde usted ve a Jesucristo y aquí sí que se armó la grande. Porque el que tenía autoridad y el que tiene autoridad para sacarse el cincho y darle de cinchazo a todo el mundo es el único, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y les dijo con voz fuerte, me imagino que gritó con regaño y con enojo y molestia, y les dijo: escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús nos dijo: mi casa será llamada casa de predicación. Jesús no dijo: mi casa será llamada casa de adoración o casa de reunión o casa de actividades sociales. Mi casa será llamada casa de oración, citando la profecía del profeta Isaías. Jesús nos dijo: esta será llamada una casa de actividades especiales, casa de oración. Y no voy a entrar en un debate teológico con esto con nadie, pero lo que menos hacemos aquí en la iglesia y lo que menos hacen los creyentes en los grandes templos que tienen es orar. Y es una vergüenza que si viniera el Señor Jesucristo nos sacara todos a cinchazos de aquí, porque nos dijera: ustedes no están orando. Tenemos que romper con esto. Enfoque. Cuando me arrodille, usted enfoca su oración ¿a quién? A un Padre amoroso, pero también a un Rey justo que tiene poder y soberanía sobre todas las cosas. Y luego usted entra en su cuarto, cierra la puerta y ora al Señor y saca todo. Pero cuando salga de su cuarto, póngase en contacto con sus hermanos. ¿Dónde vamos a orar? Miércoles 7:30. El que quiera venir. Jueves 7:30, el que quiera venir. Estamos orando y queremos orar. Hay muchas necesidades físicas y espirituales. Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, pero pedimos perdón primero. Porque si este tema tocó mi vida, Señor, me siento falto. Siento que a veces te he fallado, Señor, y no me he enfocado en la oración. He pensado más en mis problemas, en la gente, y no estoy enfocado en ti, que eres mi Padre y mi Rey. Señor, hay muchas veces
que he gastado todo mi tiempo en la semana y todo mi tiempo en el mes en tantas cosas, Señor, pero no he tenido un tiempo íntimo contigo de hablar, de exponer lo que hay en mi corazón, de entregar todo lo que tengo. Señor, ayúdame a orar en esa faceta, en esa línea, Señor. Padre Santo, ayúdame, dame la fuerza que necesito para elevar la oración con el pueblo de Dios. Animo a la iglesia a que oremos juntos, a que lo hagamos en comunidad, a que tomemos el reto como los locos de Jerusalén. Y no les importó que Herodes anduviera matando gente. Ellos pudieron ver tu poder y tu gloria, Señor, cuando hincaron rodillas. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria como iglesia, a tomar el arma de la oración, a tomar la llave de la oración y hacerla real en nuestras vidas.